Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina y el mundo? Bienvenidas y bienvenidos a este segundo encuentro virtual Voces Múltiples en Red, organizado por la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. En esta segunda entrega continuaremos analizando el tema de la primera ocasión, la pandemia y después. Muy exitosa la primera emisión con Abel Prieto de Cuba, Ignacio Ramonet de España, Fernando Buenabad, mexicano residenciado en Buenos Aires, y Arantxa Tirado, politóloga española. En esta ocasión estamos enlazados nuevamente con Buenos Aires. Allí se encuentra Atilio Alberto Borón, politólogo, sociólogo, escritor, director del Centro de Complementación Curricular de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación, L'Oreal Corini, fundador de la Red en Defensa de la Humanidad e integrante de su capítulo argentino. Es Premio Internacional José Martí de la UNESCO en el 2009 y Premio Libertador del Pensamiento Crítico del 2012. Saludo a Atilio Borón. También tenemos con nosotros en esta ocasión a Irene León Trujillo desde el Ecuador, la hermana República del Ecuador. Ella es socióloga, analista de política internacional, especialista en alternativas a la globalización y derecho a la comunicación, además de género y diversidad. Es la directora de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social en Ecuador. Forma parte del Consejo Directivo de la Agencia Latinoamericana de la Información, ALAI. Integró las coordinaciones sociales de varias conferencias mundiales, entre ellas la Conferencia Mundial contra el Racismo, y coordina el capítulo ecuatoriano de la Red en Defensa de la Humanidad. Y desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, centro de atención mundial por la revuelta popular del hermano pueblo estadounidense, pues allí se encuentra nuestro otro participante de este foro, de este encuentro virtual. Se trata de James Early. Él es intelectual e investigador del patrimonio cultural, miembro de la Junta de Articulación Regional de Afrodescendientes de América Latina y el Caribe y miembro de la Junta del Instituto de Estudios Políticos. Es destacado activista en la solidaridad con Cuba, Puerto Rico y Venezuela, y es integrante de la mesa consultiva de la Red en Defensa de la Humanidad en su capítulo Estados Unidos. Bueno, les doy la bienvenida a ustedes y a las personas que gentilmente se conectan para participar de esta actividad, tanto por la vía del YouTube como el Facebook Live. Vamos en esta ocasión a invitarlos a que hagan sus comentarios y los leeremos oportunamente. Procuraremos que este encuentro dure aproximadamente 1 hora, así que vamos a dividirlo en 4 bloques de 20 minutos cada uno, perdón, 5 minutos en cada bloque, perdón, okay. 5 minutos en cada bloque. Vamos nosotros además a disculparnos con nuestros usuarios y usuarias de Venezuela, porque en este momento está al aire el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de modo que probablemente migren los venezolanos a escuchar al presidente en este momento tantas expectativas políticas, económicas y sociales en nuestro país, y seguramente su audiencia será en diferido. Este espacio va a quedar disponible por la vía del YouTube, del Facebook y otras redes para su consumo a posteriori. Sin más, vamos al tema. La pandemia y después. ¿Cómo la ve Atilio Borón desde Buenos Aires? Adelante. Bueno, primero que nada, gracias Ernesto y gracias a la Red de Intelectuales y Artistas de Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad por invitarme
a participar de este conversatorio. Mi visión es, a ver, la pandemia evidentemente ha producido una exacerbación de las tendencias profundas de crisis que tenía el sistema capitalista, que se venía sosteniendo, digamos, con una serie de políticas muy puntuales que beneficiaron fundamentalmente a los causantes de la crisis en el 2007-2008, los grandes bancos que fueron rescatados. Ahí no hubo una política de rescate a aquella gente que quedó con hipotecas impagas, sino que la preocupación fundamental fue tratar de salvar a los bancos. Salvaron a casi todos, menos a Lehman Brothers, que fue el que no tuvo las espaldas suficientes como para poder finalmente resistir a la crisis. Entonces, lo primero que quiero decir es que hay que evitar pensar que la pandemia origina esta crisis profunda del sistema capitalista. Lo que pasa es que la pandemia, a mi manera de ver, por usar una metáfora, es como una gigantesca lupa, ¿no es cierto?, que se pone encima de una economía que estaba ya dando muestras de gravísimos problemas, ¿verdad? Gravísimos problemas que tienen que ver con el carácter voraz y depredador de los mercados, ¿no es cierto?, que por supuesto abandonaron la salud de la población a la lógica de los mercados. Hay un ejemplo muy concreto que quiero dar, que sale de un informe de la Sociedad Americana de Dueños de Hospitales, la American Hospital Association, en donde ellos explican de que tienen un problema muy serio con el número de camas, ¿verdad?, disponibles para entender una pandemia, porque hicieron un cálculo hace ya unos cuantos años de que había un óptimo de ocupación de camas que era del 90%, y que por lo tanto tener más camas y por lo tanto bajar ese nivel de ocupación a 70, 75% redundaba en contra de las ganancias de las empresas que eran dueños de esos hospitales, y por lo tanto se deshicieron de las camas. El problema que hay ahora, uno de los problemas que hay ahora, y que fue advertido cuando ya era muy tarde para reaccionar, era que en caso de una pandemia se iban a necesitar tener muchísimas más camas de las que tiene hoy Estados Unidos. Y por eso hemos visto problemas no solamente de camas, hemos visto problemas de la morgue en una ciudad como Nueva York. Esto habla, digamos, de que evidentemente dejar en manos de los mercados la atención de la salud pública es realmente una política absolutamente desatinada. Y esto, ¿verdad?, hoy fue una crítica que siempre le hacíamos a quienes estamos en la izquierda, pero que ahora ya te lo reconozca públicamente el New York Times en un extenso editorial de mediados del mes de abril, en donde ellos llaman a esta política aplicada al sistema de salud, dice, una ilusión quimérica, son las palabras que usan, una ilusión quimérica de pensar de que el mercado podía producir este tipo de políticas que garantizaran la salud de la población de Estados Unidos. Entonces, evidentemente acá hay una conjunción de problemas, y yo me atrevería a decir, pensando, no empecé a tomar el tiempo, así que por favor que me digan, Ernesto, si estoy ya pasándome o no, creo que todavía me queda un minutito o algo más. Yo creo que lo particular de este momento actual es el encabalgamiento de tres crisis distintas, ¿verdad?, de tres crisis distintas en los Estados Unidos. Una crisis que es la pandemia, ¿verdad?, que Estados Unidos la tuvo en 1918, la famosa epidemia de mal llamada fiebre española, que se originó en Kansas, pero que igual Estados Unidos se la adjudicó a los españoles. La de 1918. Después tenemos una combinación de un gran bajón económico que algunos economistas, como Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, dice que va a ser tan profundo como fue la caída de la Gran Depresión de los años 30, y tenemos combinado con esos dos antecedentes, la pandemia y la depresión económica, tenemos nada menos que una resurrección de las grandes manifestaciones y disturbios y protestas populares del año 1968. Todo esto combinado al mismo tiempo y además a 5 meses de una elección presidencial en donde el señor Donald Trump estaba antes de la pandemia muy confiado que iba a ser un paseo, iba a ganar
cómodamente a las elecciones. Ya esta sería mi primera reflexión, Ernesto, creo que dentro de los 5 minutos que habíamos acordado. Gracias. Muy bien, gracias, Atilio. Son 5 minutos de cada intervención, suman 15, tendremos 4 bloques y eso da 1 hora. El Ecuador, Irene, hemos visto imágenes terribles de lo que ha ocurrido en esa hermana nación bolivariana, particularmente en Guayaquil, las muertes a la luz del sol, escenas realmente dantescas. Nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Tienes tus 5 minutos, adelante, Irene. Bueno, sí, hola a todos, gracias a la red por invitarme a esta conversación tan interesante. Y sí, Ecuador está viviendo momentos críticos, como es conocido, Ecuador ha vivido un golpe blando prolongado, entre cuyas características está un desmantelamiento del Estado, de la institucionalidad y de la política pública. Una muestra de esa aplicación del neoliberalismo de un modo tan intensivo y de este desmantelamiento de la política pública, de los servicios públicos, de toda idea de colectividad para llevar hacia lo privado, es lo que estamos viviendo ahora. Tú mencionas la situación de Guayaquil, que ha sido conocida mundialmente con escenas verdaderamente crudas, difíciles, y vemos muy difícil las vías de salida en medio de esta agravación del neoliberalismo en el país y en la región, claro. Y bueno, aquí como en toda América Latina y en el mundo, sí es un momento inédito en la historia. Estamos viviendo un momento bastante complejo, desafiante, como nunca antes se ha vivido de modo planetario y simultáneo una situación de crisis como la que impone la pandemia. Nunca vivimos de modo tan omnipresente las relaciones de poder en el cotidiano como se viven ahora. Entonces, estamos en eso, esta disputa de sentidos, disputa de proyecto. En América Latina, varios países estamos viviendo en un cotidiano, es decir, en países donde se planteó un proyecto, un horizonte, una visión de región, de una Latinoamérica capaz de cambiar las relaciones de poder que antes señalé, y que ahora estamos viviendo la situación contraria, es decir, la aplicación de un neoliberalismo muy agresivo y el desmantelamiento, la destrucción que es tan fácil de la institucionalidad de los servicios públicos. Entonces, acá por distintos factores sí vivimos en Ecuador, en varios países andinos, en Bolivia sin duda, en otras partes, esta complejidad de un contexto en el que entran en escenario disputas que van más allá de nuestras relaciones nacionales, digamos. Sí vemos que está en juego esta transición que ya se viene conociendo desde hace algún tiempo hacia un nuevo modelo de acumulación capitalista, donde han entrado más bien, donde muestran una omnipresencia los poderes fácticos globales. En el caso nuestro, sin duda, podemos dar el ejemplo del sector petrolero, las transnacionales, pero también el capital financiero, los conglomerados comunicacionales globales, el mundo corporativo agroalimentario, farmacéutico, el complejo industrial militar, en fin, los poderes fácticos del mundo que vienen bregando y desde hace tiempo por el poder mundial y, claro, anulando cualquier posibilidad de cambio, de transición hacia otras formas. Entonces, esto que antes se veía de un modo más abstracto, más lejano, ahora se vive en el cotidiano. En el caso de las afectaciones de la pandemia, por ejemplo, es casi increíble de ver las disputas por los insumos médicos, la corrupción en torno
a los accesorios para la protección frente al virus, las situaciones de desigualdad en el acceso a las medicinas, incluso a las pruebas para la detección del virus entre países, entre clases sociales, entre grupos diversos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en esto, la pandemia, sus manifestaciones, aquí como en otras partes, develan estos entramados globales que ya se mencionaron antes de la crisis del capitalismo, pero se ve de modo bastante desencarnado una situación muy característica de este momento, que es este conflicto entre el capital, su gran crecimiento y la vida. En el caso de nuestros países andinos, que hemos venido en los últimos tiempos proponiendo cambios de visión, cambios de horizonte para colocar la vida al centro del proyecto de sociedad. En el caso de Ecuador, tú mencionabas nuestro país, logró articular una constitución en torno al buen vivir, que es una visión de largo alcance que coloca la reproducción de la vida al centro y no el capital, es decir, no es el capital el centro y el horizonte de todo lo que hacemos los humanos, como se está viendo ahora de un modo bastante crítico. Entonces, este problema, este conflicto entre los intereses del capital y la vida están expuestos y exhibidos de modo verdaderamente desencarnado ahora con los efectos que produce la pandemia. Y es interesante también porque estamos viviendo momentos críticos, pero a la vez esta visión de colocar la vida como al centro, como es parte de la agenda feminista por acá, está siendo un nuevo eje, un articulador de propuestas de los movimientos populares, de propuestas de distintas iniciativas sociales. Lo vemos cada vez más, el eslogan "la vida antes que el capital", y esta sin duda es una puerta muy importante para las batallas que nos tocan vivir. Es decir, frente a la pandemia y frente a todo el entorno crítico que plantea esta situación que va más allá de la pandemia. Es decir, la parte estructural que delinea el todo es el estado del capitalismo global y esta situación de unos poderes fácticos transnacionales, corporativos, queriendo desde hace bastante tiempo ya tomar un control absoluto de todo lo que pasa en el mundo. Entonces... Muy bien, Irene, ya vamos a tener oportunidad de volver a escucharte. Vamos a escuchar ahora a James Early, quien habla desde los Estados Unidos. ¿Quién iba a imaginar? Nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro, pero particularmente era difícil imaginar que este momento tan grave de la pandemia se hubiese entrecruzado con un movimiento popular inusitado en decenas de ciudades de los Estados Unidos a partir de un episodio de racismo brutal. Tiene la palabra James Early desde la capital de los Estados Unidos, a pocas cuadras de la Casa Blanca. James Early, adelante. Bueno, gracias por la invitación a participar. Bien importante en este momento de cuarentena en muchos lugares alrededor del mundo. Podemos aprovechar este espacio a conectarlos, a compartir perspectivas y también las implicaciones a compartir estrategias de solidaridad en este momento de crisis que ha presentado la pandemia de coronavirus. Me voy a hablar rápidamente sobre la situación aquí en los Estados Unidos, pero también al menos a mencionar nuestra conexión del resto del mundo, porque este es un país distinto como capital de capitalismo, del gran militar, que es una amenaza hacia varias
países alrededor del mundo. En este momento es una amenaza hacia el pueblo estadounidense también. La coronavirus realmente tiene una sociología. Es muy fácil decir que es una amenaza a todas las personas, 7 billones de personas en este mundo, todos los países en este mundo, que estamos juntos en frente de esta amenaza. Sí, es un hilo de verdad, pero la tela es mucho más complicada porque la coronavirus ha revelado una sociología de distinciones entre cada país. En el caso de los Estados Unidos, ha revelado la estructura de clase conectado a la estructura de racismo y machismo también. Por ejemplo, los grupos más sufriendo de esta pandemia son los afroestadounidenses, los latinoamericanos ciudadanos de los Estados Unidos, las mujeres de la clase trabajadora que tienen en común sus empleos en transportación a servir todo el país, en servicios públicos, en restaurantes, como enfermeras en los hospitales, y también ha revelado la pluralidad de grupos de no blancos en los Estados Unidos, los médicos de India, ciudadanos de este país, de África, nigerianos, estadounidenses, y hay una conexión con la erupción contra el racismo. Entonces, tenemos dos crisis muy conectados. Este nexo de la pandemia y la lucha contra el racismo en los Estados Unidos ha impulsado un proceso de proactividad entre la ciudadanía, entre los ciudadanos, especialmente los jóvenes adultos, con el liderazgo de los afroestadounidenses, pero también con los otros grupos blancos estadounidenses, con ellos por dos razones. Uno es en solidaridad contra el abuso de la policía y asesinatos de los afrodescendientes aquí, pero el otro es que ellos entienden que este sistema económico no funciona para ellos ni tampoco. Y la pandemia ha revelado eso también. En los últimos 4 años, desde 2016, varias encuestas indican que alrededor de 40 y pico % de los jóvenes adultos, los milenios, se asocian con la palabra socialismo. Probablemente 99% de ellos nunca han leído ninguna palabra de Marx, pero se refleja una perspectiva humanística de solidaridad con otros sectores, y también se refleja que algo es malo de este sistema. Entonces, debemos también entender esta pandemia en los Estados Unidos en conexión al resto del mundo, porque este país, que es la capital de capital, con sus estaciones militares alrededor del mundo, el virus ha revelado que no es el poder que se presenta, la voluntad no a preparar el país a prevenir este coronavirus es evidente en la Casa Blanca. El otro partido de los democráticos se falta realmente la capacidad de enfrentar el autoritarismo y también el fascismo de Donald Trump. Entonces, estamos viviendo en un momento de crisis de la pandemia y también una crisis de gobernanza. Y es porque los ciudadanos están marchando en las calles, y para limitar esta expresión popular de los ciudadanos contra el racismo y también en relación de la falta de capacidad de prevenir la coronavirus, porque tenemos casi 1/3 de los afectados, 1/3 de los muertes en todo el mundo, pero hay una luz de estos jóvenes adultos expresándose como ciudadanos proactivos, con posibilidades de realmente han cambiado realmente el discurso público.
Gracias, James. Quiero pedirle a las personas que nos están sintonizando y nos envían comentarios que coloquen en el comentario el país desde el cual nos escriben. Ahora, más adelante, voy a dar lectura a sus mensajes. Por supuesto que lo que ocurra en el planeta depende en buena medida de lo que ocurra en las metrópolis del planeta, porque nosotros vivimos en países de la llamada periferia, pero los acontecimientos que se desarrollan en este momento en los Estados Unidos son de repercusiones globales. Sí, sí. Del desarrollo de lo que allí acontezca dependerá lo que acontezca en el resto del planeta probablemente. Ahora, mientras tanto, el mundo está sometido a presiones tremendas. En el caso de Venezuela, desde donde les hablo, la campaña internacional contra la revolución bolivariana sigue inclemente. El virus aquí ha sido mantenido a raya con un temprano llamado del presidente Nicolás Maduro Moros a asumir la cuarentena de la sociedad. Hay quienes incluso ante la comparación dramática de las cifras de contagiados, que nosotros tenemos realmente un número muy pequeño en comparación con otros países, particularmente con nuestros vecinos, Brasil y Colombia, que tienen cifras muy altas, hay quienes llegan a poner en duda incluso la veracidad de estas cifras. Hay un dato que no logran, digamos, contestar, y son las muertes, porque lo que vimos en Guayaquil, que son las muertes a plena luz del sol en las calles por este fenómeno del virus, acá en Venezuela no lo hemos percibido. Esa pandemia tampoco ha significado ninguna tregua en la campaña contra el país. Las agresiones de parte particularmente de los Estados Unidos se mantienen. Las sanciones contra la industria petrolera se mantienen. La amenaza militar, aquí en Colombia acaban de llegar unas tropas especiales del Comando Sur para actividades que muchos vinculan con una operación militar o una amenaza militar contra nuestro país. Yo quisiera que sobre ese enfoque escucháramos ahora en sus siguientes 5 minutos a Atilio Borón. Adelante, Atilio. No te escuchamos, no estamos escuchando a Atilio Borón. Vamos a resolver el tema del audio. Ahora sí. Había cerrado el micrófono para que no interfiriera con los demás. Mirando la cifra, ¿verdad?, de esta pandemia, creo que hay algunas lecciones bastante claras, ¿verdad? Aquellos países que de alguna manera hicieron de la atención pública, de la presencia fuerte del Estado en la provisión de ciertos servicios básicos, son países que realmente han tenido un desempeño notable. Digamos, Venezuela, un caso clarísimo. Venezuela tiene menos de 1 muerto por 1.000.000 de habitantes. Uruguay, por ejemplo, gracias a los gobiernos del Frente Amplio, no al actual, porque este acaba de entrar, y es más bien un gobierno, el del alcalde Pou, que va a hacer lo contrario a lo que se hizo antes, pero hubo 15 años en Uruguay de políticas sociales muy fuertes, sobre todo en el sector salud. No olvidemos que Tabaré Vázquez es médico, ¿verdad? Fue 2 veces presidente del turno del Frente Amplio, Pepe Mujica, un hombre con mucha sensibilidad, y Uruguay tiene una tasa de muertos por 1.000.000 de habitantes de 7, ¿verdad? 7 muertos por 1.000.000, igual que Cuba, ¿verdad? Y Ecuador, por el contrario, que se internó por otro camino, tiene 198. O sea, lo de Ecuador es realmente, Irene, una cosa escandalosa, lo que ha hecho, el daño que ha hecho Lenín Moreno al pueblo, ¿verdad?, al pueblo ecuatoriano. O sea, ha sido una política genocida la que siguió Lenín Moreno, 198. Es decir, una cifra absolutamente disparatada, 30 veces, 40 veces más que Cuba o que Uruguay o que los demás países. Esto habla, digamos, de la desatención. Y Brasil, que ha seguido por el mismo camino, con una población, claro, muchísimo más grande. Ecuador con 17 millones, Brasil con 212 millones. Brasil tiene 156 muertos por 1.000.000 de habitantes. O sea, cuando uno compara estos países neoliberales con gobiernos neoliberales, ¿verdad? Perú también 153,
Y de repente Chile, que había sido otro de los grandes negadores, está con 71. 71 muertos. Por comparación, países como Argentina tiene 13, sin que Argentina pueda compararse con Venezuela o Cuba, pero en todo caso es un número que está muy cercano. Cuba tiene 7, Argentina 13, Chile ya tiene 71, la última cifra de ayer a la noche, ¿verdad? Y Ecuador 198, Brasil 156. Esto habla de que la presencia del Estado es decisiva para salvar vidas y que la cuarentena evidentemente funciona porque no tenemos ni vacunas ni retrovirales. O sea que acá no hay demasiadas alternativas. Y me parece que además lo que también funciona, y en el caso de Venezuela se ha visto muy claramente, es la presencia organizada de las clases populares y de las masas populares. Creo que ese dato es muy importante. Yo siempre dije que el tema de las milicias populares en Venezuela no solamente era un reaseguro para disuadir a aquellos que pretendan invadir Venezuela, sino que también es una estructura de organización popular que en un caso de pandemia como este que está ocurriendo ahora en Venezuela, cumple un papel muy importante en diseminar la información, en coordinar los esfuerzos, y esto es lo que permite, en el caso de Venezuela, un número muy bajo. ¿Verdad? Venezuela está, según la Organización Mundial de la Salud, con apenas 20 muertos, y la tasa por millón de habitantes es 0.7. O sea, en otras palabras, ya pensando en el mundo después de la pandemia, ese mundo que se viene después de la pandemia tiene que ser un mundo marcado por una muy fuerte presencia de los estados y por una reversión del desequilibrio que produjo el neoliberalismo a escala mundial, en donde los mercados asumieron la dirección del proceso económico, social y político, imponiendo su egoísmo, imponiendo sus políticas predatorias y de llamada destrucción creativa, y en cambio este mundo post pandemia va a ser un mundo en donde los mercados necesariamente, producto de esta tragedia, van a tener que estar muy rigurosamente controlados. Muy bien, muchas gracias, Atilio. Escuchamos ahora nuevamente a Irene León desde el Ecuador. Adelante, Irene. Mira, tú mencionabas esta situación crítica y de amenazas, de agresividad bélica que se están viviendo en medio de la pandemia. Es alarmante, es increíble que mientras la gente está aislada en cuarentena, ejércitos están moviéndose barcos en el Caribe y se están alzando voces en ese sentido. Entonces, verdaderamente eso ilustra esta situación tremenda del capital moviendo por sus intereses y, como decía, no por la vida. Entonces es eso, es increíble para toda la humanidad ver estas amenazas. Y por eso la gente, a pesar de los peligros que implica relacionarse en público, está saliendo a las calles en todas partes. Aquí en Ecuador, en estos días, estudiantes salieron a manifestar porque el gobierno neoliberal se aprovecha de la situación para imponer políticas y medidas que no podría hacerlo de otro modo. Y así en todos los campos. Y bueno, en Estados Unidos estamos viendo también movilizaciones de gente en la calle. Pero en otros términos, también estamos viendo este fenómeno, es decir, los países como Cuba y Venezuela, que tienen políticas públicas, a pesar del bloqueo, a pesar de todas las restricciones que eso implica, obviamente han desplegado prácticas que deberían ser causa de estudio, de ejemplo para los demás países, pero no está pasando así. Entonces, en nuestra región, que tú planteabas, Ernesto, hablemos un poco de lo que está pasando. Vemos, por ejemplo, este fenómeno del retorno de los migrantes venezolanos que se desplazaron ilusionados porque se suponía, o por varios motivos, por presiones,
por chantajes, por N factores que se movieron a otros países y que ahora quieren volver en medio de tal situación. Y están regresando a su país con todas las complejidades que eso implica en una situación como esta. Entonces, es interesante ver que el neoliberalismo ha sido presentado en países que sí tienen políticas públicas como una posibilidad diferente de superación, de qué sé yo, y que al fin, luego de haber vivido la experiencia, eso no pasó y ahora en medio de semejantes dificultades la gente está volviendo incluso a pie. Pero también incluso gente que está volviendo ya afectada por este virus, ¿no? Entonces hay muchos otros elementos, otras complejidades. Ahora, si bien estamos todavía semi-confinados en muchos países porque ya se están pasando los semáforos de amarillo y ya se está moviendo la gente, obviamente que hay una emergencia en la región a más de la atención al virus, que es aquella de la América Latina y el Caribe, territorio de paz. Hay una urgencia de movilizar energías en ese sentido. Es decir, cualquier chispa que pueda prenderse en esta región es para la región, no solo para una zona, para un país o para una sola cosa. Sabemos que en América Latina el proyecto de integración que significaba una posibilidad de cambio en la relación geopolítica, en la relación de nuestros países con los poderes fácticos globales incluso, está siendo y ya ha sido desmantelada. Hay muchas reglas del juego en la desinstitucionalización de la UNASUR, por ejemplo, que era un espacio donde hubo ya un proyecto de integración avanzando en salud, en seguridad de la región, en política electoral, en otros temas. Entonces, muchas cosas se han movido y se están moviendo, y en estos días de pandemia tenemos que poner doble atención, es decir, a la pandemia y las relaciones de poder regional, global y todo lo que esto implica, pero también en el cuidado de nuestra región. Que aquí no venga nadie a querer prender chispas de guerra como están intentando aquellos que ya no saben qué hacer con su país. Muy bien, gracias Irene. Vamos ahora a escuchar nuevamente en su segundo turno al bate a James Early desde Washington. Adelante, James. Bueno, la pandemia se implica que necesitamos ir más allá de comparaciones entre países y regiones, a pesar de la importancia de entender lo que está en proceso en cada país y las conexiones entre países. Por ejemplo, la sociología de la pandemia se revela que los más marginalizados en cualquier país son los que van a sufrir más. Se revela también que ellos, antes de la coronavirus, eran ellos marginalizados del poder, de la participación en la gobernanza, de acceso a educación y empleo. En el caso de Brasil, donde casi 50 y más porcentaje de los ciudadanos, alrededor de 100,000 o más, millones o más, se identifican como afrodescendientes. Y necesitamos más investigaciones más allá de un país de una mayoría de afrodescendientes. ¿Qué clases, qué regiones, qué circunstancias en cada país están más afectados? ¿Qué ellos tienen en común a través de las fronteras? El caso de Honduras, por ejemplo, en el costo norte, donde es la concentración mayor de los afrodescendientes, los garífuna, son los que sufren más. También este coronavirus ha revelado en el caso de los Estados Unidos la vulgaridad de los capitalistas que están buscando cómo acomodificar una vacuna.
contra los otros países. Muy plena en el discurso, la necesidad para los Estados Unidos a ser el primero y la clase dominante a dominar el desarrollo de una vacuna y a venderlo, no en contraste a Cuba, a ofrecer una preventiva política sanitaria al mundo. Entonces necesitamos para nuestros científicos sociales hacer más investigaciones de detalle adentro de países y a través de países. El caso de Cuba es algo que necesitamos enfocar y elevar, porque es más de simplemente que ellos están preparados en solidaridad con los otros países, pero necesitamos examinar qué es la ética de esta sociedad en su gobernanza, qué es la cultura ideológica política entre los ciudadanos, muchos de ellos que no son socialistas, pero son patriotas de un país socialista, de un gobierno socialista, muchos de ellos son, porque es una oportunidad para nosotros aprender de, a pesar de diferencias y conflictos ideológicos y políticas, hay todavía oportunidades mutuosas para avanzar la humanidad, que es la perspectiva formal del pueblo y del gobierno de Cuba. Entonces, dentro de esta crisis de la pandemia, hay pedacitos de luz que hay posibilidades para nosotros a expandir después de desarrollar una vacuna. Espero que sí en el próximo año o menos. Y también es una oportunidad para reorganización de una solidaridad mutuosa en el mundo en contraste a la dominación de los dos partidos estadounidenses. Y para nosotros, los ciudadanos de los Estados Unidos, la coronavirus está impulsando un proceso de buscar nuevas posibilidades de gobernanza. No va a tener la caída del capitalismo en este país, pero hay posibilidades a avanzar reformas más progresistas internas del país y también avanzar políticas internacionales alrededor de cómo prevenir el próximo surgimiento del pandemia y también en otros modos de cooperación. Muy bien, James. Miren, tenemos reporte de sintonía desde Venezuela, Cuba, México, Guatemala, Honduras, España, El Salvador y otros países. Voy a proceder a darle lectura a algunos de los mensajes que nos han llegado. Nos envían saludos Néstor Daniel Monay, particularmente a su coterráneo Atilio Borón. Lo mismo Fernando Roberto desde Argentina, Yaurí Jiménez desde La Habana. Saludos a la red, desde la red de Guatemala, Simona Yagenova. Alejandro López, saludos desde Caracas. Lolita Tarín, queremos encuentros como este que continúen. Carmen Boor, que es una de las fundadoras de la red, desde Maracaibo, todos juntos en la lucha contra el imperialismo, el racismo y la exclusión. Ángelo Rojas desde Caracas, buenas tardes gente del mundo, un placer estar en este espacio en defensa de la vida en el planeta. Santiago Méndez desde Maracaibo, saludos a Sergio Arria, quien está soportando técnicamente este espacio. Quiero reconocer el papel de Omar González, del capítulo cubano de la red, y a Pedro Calzadilla, coordinador internacional de la red. También Luis Brito García, quien es el coordinador del capítulo venezolano. Envía reporte de sintonía también Pascualina Curcio desde Caracas. Y bueno, nos piden también algunas respuestas, ¿no? El compañero, ya les digo que se me fue el mensaje, Isalif Mateus, ¿puede pensarse que estamos en una situación prefascista equivalente a la década de los 30? ¿Qué dice Atilio Borón? No, digo, lo que, a ver, algunas cosas que sabemos son estas. Primero que
la hegemonía del neoliberalismo como modelo de gobernanza y como orientación general de las políticas de los gobiernos ha sido una víctima fatal y primera de la pandemia, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir necesariamente que la alternativa sea un neofascismo, digo. Eso dependerá de si en el momento en que se intensifique la lucha política, que en este momento hay como una especie de paréntesis. No nos olvidemos de que a principios de año, en enero, la popularidad, por ejemplo, el nivel de aprobación del presidente Sebastián Piñera era del 9%, y se hablaba muy fuertemente de la posibilidad de inducir una renuncia. Luego vino la pandemia, la desmovilización, y creo que lo mismo pasó, tal vez Irene me puede corregir, con Lenín Moreno, que con la cuarentena o los cuidados, prácticamente la presencia de la gente en la calle, que siempre es decisiva para la construcción de un mundo diferente, quedó bajo un modelo de desmovilización. Entonces, yo digo, podemos tener una presencia muy fuerte del Estado con un contenido que yo me animaría a llamar protosocialista, ¿verdad? Porque no es socialismo en el sentido estricto del término, pero sí que tiene ciertas condiciones, y acá y cierro, me inspiró en lo que decía el presidente Salvador Allende en sus años de gobierno en Chile, cuando se discutía si lo que estaba pasando en Chile era o no una transición socialista, y él decía, no, estamos transitando hacia la creación de condiciones que permitan la construcción del socialismo. Creo que una de las rutas de salida de esta pandemia puede ser esa. Ahora, si somos derrotados, podemos tener un Estado fuerte, autoritarismo, el gobierno neoliberal al estilo de Singapur, o sea, una especie de neofascismo disfrazado, pero no creo que sea una posibilidad muy grande. Pregunta J. Dávila desde Venezuela, directamente a James Early. ¿Podrá Trump escapar de la derrota electoral de noviembre? Yo añadiría, ¿podrá el sistema escapar de una revolución en los Estados Unidos? Adelante, James Early. Bueno, es difícil a decir, pero a examinar la historia reciente desde 2016, cuando él llegó a la presidencia, él perdió el voto popular de alrededor de 3 millones de votos. Tenemos un esquema aquí del colegio electoral de 6-7 estados que realmente tiene un nivel de decisión no igual al resto del país. Se parece en este momento que él no va a ganar. ¿Por qué? Porque de esta historia del voto popular y del cómo él está manejando o no realmente no está manejando la crisis de la pandemia. Y también hay grietas dentro de la clase dominante. Por ejemplo, exmiembros de la Agencia de Inteligencia Central, la CIA, han proclamado que ellos no están en acuerdo con Trump en desplegar soldados en el espacio público de los Estados Unidos. Los grandes medios públicos en los últimos días escribieron que ellos dicen que se parece muy comparable a otros países del declive de gobernanza, de colapso de gobernanza. Entonces, estas expresiones se indican que hay una preocupación más amplia, más profunda de un año, de 6 meses atrás, sobre el extremismo de Donald Trump. Y hay muchos debates alrededor de ese uso de poder militar en las calles. Entonces, se parece que hay posibilidades que él no va a ganar. Pero, ¿qué quiere decir rápidamente? Debemos guardarnos de que la posibilidad de del Partido Democrático va a avanzar una política mucho más progresista, especialmente en el ámbito internacional. Porque Joe Biden, es aliado con Rubio, el cubano, en Miami, con Wasserman Schwartz, la democrática, en Miami, contra Venezuela. Y era la administración de Obama que inauguró esta declaración que Venezuela era una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos.
Entonces, a pesar de posibilidades de cambiar la política, son fundamentos. En este momento de la pandemia, el gobierno de Donald Trump, aliado con los élites en el Partido Democrático, están aumentando la guerra económica de sanciones contra Venezuela y contra Cuba al mismo tiempo. Así, hay posibilidades que él va a pedir, pero necesitamos consolidarnos a luchar contra el status quo del Partido Democrático, que esperamos estará en la Casa Blanca, a proveer más flexibilidad de luchar, pero lucha debemos. Nos reportan sintonía desde Canadá y desde Brasil, aparte de otros países latinoamericanos que ya he mencionado y la propia España. Es un placer de verdad poder compartir con todos y todos ustedes. Le voy a pedir a Irene León que nos dé un mensaje final de reflexión sobre el momento en que estamos y del mundo que se prefigura después de la pandemia. Adelante, Irene. Ay, es un momento bastante desafiante, ¿no? Desafiante en todos los sentidos, pero entre esos los sentidos de humanidad. Se han exhibido de modo tan difícil, tan complejo, la crisis sistémica del capitalismo en estos días, que ya poco queda que ocultar de ese sistema. Entonces, en el momento que estamos en Latinoamérica especialmente, tenemos bastantes elementos para defender un proyecto diferente a ese. Ya hemos experimentado incluso en esta parte que va del siglo, hemos experimentado iniciativas nuevas, propuestas nuevas. Tenemos una agenda interesantísima del socialismo feminista en Venezuela, tenemos el socialismo cubano, tenemos las agendas y constituciones del buen vivir, del vivir bien, que marcan horizontes diferentes para las alternativas de futuro. Entonces tenemos con qué. Tenemos, ya lo dije, un proyecto de integración latinoamericana. Entonces es muy importante valorar las ideas que están encerradas en esos proyectos, que viven en esos proyectos, defenderlas, articularnos mejor para salir adelante. Entonces, defender la vida antes que el capital es clave en este momento. Y luego se habla mucho en estos días de las batallas cotidianas, ¿verdad? De las que se viven en la cuarentena, digamos, puertas adentro. Ahí hay otras que también están sobre la mesa y que necesitan una suerte de voluntad política cotidiana. Redistribuir los cuidados, por ejemplo, valorar los cuidados también como modos interrelacionales, como modos de hacer la vida de otro modo que no sea como un eje comercial, mercantil, en todos los sentidos. Al fin, en medio de la pandemia hemos visto estos ejemplos que ya fueron mencionados, es decir, este ejemplo de Venezuela, que con un proyecto y una política pública, en medio de todas las presiones que está viviendo, ha logrado frenar el impacto sanitario de esta situación. Y eso, claro, que tenemos que subrayar, porque es un ejemplo para los demás, es decir, se pueden hacer bastantes cosas con un sentido de humanidad, pensando en la gente, teniendo una visión de futuro. Entonces, no para todo es necesario tener dinero, digamos, como el capitalismo lo plantea. Y por último, Cuba, en este tiempo de pandemia, nos ha puesto sobre la mesa su visión, esta visión de humanidad, de solidaridad y de plantear la solidaridad como un principio de organizar incluso su política internacional, su política exterior. Eso ha marcado una línea diferente. Sí. Y de ahí que está la propuesta del Premio Nobel para la Brigada Reeves. Creo que eso es una agenda inmediata para la red, para todos nosotros, porque no es solo un premio Nobel para un grupo de profesionales. Es esa visión de la salud, de la solidaridad, y como lo dije, de poner la solidaridad como un eje de la relación entre los países y de vivirla
de un modo tan intensivo como está planteado. Entonces, el desafío está sobre la mesa. Tenemos que trabajar más, desarrollar estas ideas de un modo más intensivo, pero también articularnos en la práctica desde una perspectiva popular. América Latina tiene muchas iniciativas sobre la mesa, tiene muchos sectores organizados, tiene un movimiento del campo con iniciativas de soberanía alimentaria que se están viendo en la práctica en estos tiempos. Creo que para concluir, hay que poner el ejemplo del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que está distribuyendo alimentos por todas partes, sí, llegando allá a la Amazonía, donde la destrucción del neoliberalismo ha golpeado tanto. Y así tenemos muchas cosas que intercambiar para salir adelante conjuntamente y desafiar esta imposición de un modelo criminal como el que se nos está imponiendo. Bueno, reportamos los mensajes de Karina Palomar y Eduard Narváez desde Colombia, de Freddy Piña del estado de Yaracuy en Venezuela, Andreina Antonia Bermúdez Di Lorenzo desde San Vicente de las Granadinas, Rafael Ríos desde Caracas, Josué Leiva desde Honduras, María Gabriela González y María Urbaneja desde Caracas, y Liliana Pardón, Ichbin Draisink, también Luisa Gutiérrez, y Luis Bellorín, Claudia Menéndez desde Córdoba, Argentina, Jacqueline Jiménez desde Caracas, Lolita Tarín desde México, Simona Genova, ya la mencionábamos, Santiago Méndez desde Maracaibo, y bueno, no podemos continuar leyendo todos los mensajes, pero les queremos agradecer a todas y a todos. Desde Brasil, Marilia Guimaraes, coordinadora de la red en ese país, un saludo también para ella. Estamos ejercitando en el espíritu de Simón Rodríguez, aprender haciendo, y estamos aprendiendo a manejar estas herramientas que permiten a la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad fijar posición frente a los diversos temas que mueven a la humanidad. Es un espacio en el que yo me he honrado de participar en calidad de moderador. Esta es la segunda emisión y seguramente en este rol participarán también otros compañeros de La Patria Grande. Yo quiero agradecerles infinitamente a todas y a todos los que nos han sintonizado hasta ahora. Ya estamos por finalizar. Quería resaltar que América Latina es una tierra de gente muy alegre. Independientemente de las vicisitudes que nos corresponda vivir, siempre hay espacio para la alegría, para hacer chistes, bromas. Tú mencionabas el premio Nobel, Irene, y acá en Venezuela escuché un chiste hace relativamente poco cuando el presidente Donald Trump recomendó a los ciudadanos inyectarse cloro, tomar desinfectante para combatir el coronavirus. Entonces acá en Venezuela hubo alguien que dijo, bueno, hay que postular a Trump premio Nobel de Medicina. Sí. Y alguien le respondía, bueno, si ya le dieron el premio Nobel a Obama, que destruyó a Libia, pues sí, no tendría nada raro que le dieran a Trump también el premio Nobel. Sí. Ya estamos terminando. Un mensaje de cierre de Atilio Borón y terminamos con James Early. Adelante, Atilio. Bueno, no, creo que, a ver, tratemos de sacar en limpio algo que hemos aprendido de esta pandemia. Me parece que, para mi manera de ver, son dos cosas. En primer lugar, se nos ha obligado a estar en nuestras casas porque no hay otra alternativa, ¿verdad? Pero hemos desarrollado este tipo de tecnologías como las que nos permiten ahora tener estos encuentros a distancia, que pueden llegar a ser, me parece a mí, en un futuro inmediato, un enorme instrumento a favor de las clases y capas populares que ya se han venido familiarizando con este tipo de tecnología, superando las dificultades que muchas veces planteaban el desarrollo de una estrategia de acción colectiva por la distancia que había entre los distintos actores, y aún en países más pequeños o más grandes siempre era difícil juntarse, encontrarse, deliberar, y ahora esto que he dado yo en llamar asociativismo digital, me parece que es un complemento extraordinariamente importante para el momento en que termine la pandemia y que tengamos que salir a pelear fuerte, ¿verdad? Porque no nos hagamos ilusiones, porque ellos van a querer volver atrás a la época, a la normalidad, así entre comillas. ¿Sabe? La normalidad produjo este desastre, ¿verdad?
Entonces tenemos que salir a pelear en las calles, pero también potenciados por la utilización de esta tecnología que nos permitirán tener mucha mayor eficacia organizativa en la planeación de estrategias de acción colectiva necesarias para refundar nuestras sociedades en un camino que nos lleve eventualmente hacia el socialismo, y que yo he dicho, bueno, así sucintamente, telegráficamente, un plan de construcción de un protosocialismo con un Estado fuerte, con una democracia revigorizada, con un proceso de socialización de ciertas industrias básicas, recuperación de riquezas nacionales, recuperación de la industria farmacéutica, que no puede ser objeto de lucro como lo es en casi todos nuestros países, y sobre todo afianzando un proceso de democratización de los medios de comunicación, sin lo cual no hay proyecto democrático que sea viable. O sea, con una estructura mediática oligopólica y oligárquica no hay posibilidad de armar un régimen político democrático. Así que esa va a ser una de las grandes tareas. Vamos a tener que salir a pelearla muy fuerte en la calle, ayudándonos, pero con estas tecnologías que nos han potenciado y que con toda razón despertaban la suspicacia de Zbigniew Brzezinski, que en uno de sus últimos libros dijo: tengamos cuidado en celebrar que hoy en día nos podemos comunicar mejor, porque también se pueden comunicar mejor los enemigos del sistema. Nosotros, que somos enemigos del sistema, tenemos que aprovechar este aprendizaje para comunicarnos y coordinar mejor nuestras actividades. Eso sería mi conclusión final. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Atilio. Por cierto, James, contigo vamos a terminar. No sé si allá han digamos, proliferado las declaraciones de voceros de la ultraderecha estadounidense que le atribuyen a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello el haber organizado esa rebelión popular en decenas de ciudades en los Estados Unidos, basándose en personajes que cargan un morral o una gorra alusiva a Venezuela. Pero aquí se han escuchado mucho estas voces un tanto fantásticas, ¿no? Yo quisiera saber, ya para finalizar, James, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué es lo que va a pasar en los Estados Unidos? ¿Va a continuar la gente en la calle? ¿Va a acabarse el racismo definitivamente, el sistema de exclusión? ¿Qué va a pasar? Bueno, sería muy difícil sostener manifestaciones para largo tiempo en las calles por la falta de organización de redes, pero debemos aprovechar la realidad que los en las calles en este momento han cambiado el discurso público. Ahora estamos hablando sobre la historia de esclavitud y cómo, por ejemplo, la policía se originó a proteger la propiedad de colonialismo y esclavitud, que eran los originarios y las mentes y mano de obra de los africanos esclavizados. Es un avance en el discurso público y es una nueva circunstancia para avanzar políticas concretas, especialmente alrededor de la pandemia de salud universal, por ejemplo. Barack Obama ahora, ayer pronunció que las políticas domésticas de Bernie Sanders, la socialista democrática, deben ser parte de la nueva política. Entonces, es nuestra responsabilidad de impulsar este proceso. Otra cosa conectado a la América Latina, en particular en relación a los Estados Unidos, algo que planteamos muchos años atrás, 2 veces, yo recuerdo con el presidente Hugo Chávez, es que entendemos muchos nosotros aquí que el norte es el sur para ustedes, pero el grupo segundo de etnia aquí en los Estados Unidos son latinoamericanos ciudadanos, no estoy hablando sobre inmigrantes de nacimiento en América Latina y o el Caribe, o a menos de una conexión de legado de la cultura, de hablar español y las implicaciones de tener este doble perspectiva en el idioma del mundo. Necesitamos aprovechar más a establecer relaciones con los ciudadanos latinoamericanos aquí en los Estados Unidos para realmente empujar
esta perspectiva del mundo nuevo. A concluir, hay otro desafío muy, muy importante que los progresistas, izquierdistas, muchos marxistas no queremos enfrentar. Más allá del impacto negativo de inferencia, de intervención de imperialismo estadounidense o de Europa, debemos enfrentar la realidad en los últimos 50 años. Hay solo un país en el mundo que ha tenido 3 transiciones en la misma ideología y política a sostener nuestra idea de un socialismo, y es Cuba. ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué pasó en Uruguay? Es algo que necesitamos enfrentar al mismo tiempo a luchar contra imperialismo y capitalismo. Es importante enfrentar nuestros errores y nuestros fallos para prepararnos para este mundo post-pandemia. Gracias otra vez a ustedes a proveer esta oportunidad a ampliar las conexiones de los progresistas, de los socialistas, de los anticapitalistas y de establecer una solidaridad más amplia de gente que no se compartan nuestra ideología, perspectivas políticas, pero se compartan un interés en avanzar la humanidad en modos beneficiosos, mutuosos para todos. Gracias. Muchas gracias, James. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Atilio. Y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado hasta este momento. Yo les curso invitación para el próximo jueves. Estén atentos a las redes de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Cuando estén los detalles, serán comunicados las características del próximo encuentro virtual Voces Múltiples en Red con el tema La Pandemia y Después. Muchísimas gracias. Buenas noches. Saludos desde Caracas. Mi nombre es Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Bueno.